caso habla de la cuestión del trabajo de cada uno de sus siervos cuando Él nos venga a buscar. Y no nos tenemos que olvidar que este relato que escribe Mateo, ya finalizando o casi finalizando el siglo, es cuando la iglesia del Señor Jesús estaba pensando que era tardanza, que el Señor Jesucristo no venía, que tardaba en su venida. Y entonces tiene que, el evangelista Mateo empieza a describir y a relatar estas parábolas. Y precisamente en esta parábola del capítulo 25, a partir del versículo 14, vamos a leer, y dice así: tomando en cuenta que el Señor le está avisando a sus discípulos que ya era lo último de su tiempo aquí en la tierra, que Él iba a entregar su vida por amor a cada uno de nosotros. Y dice el relato, y el Señor Jesús en esta parábola, Mateo 25, versículo 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos ganó también otros 2 talentos. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que le había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. La idea es hablar, o el tema es hablar de los dones. Los dones son aquello que Dios a cada uno de los que hemos creído en Él como nuestro Salvador nos ha dado una capacidad, una virtud espiritual. Cada uno de los que estamos aquí y hemos creído en el Señor Jesús, tenemos por lo menos un don, un regalo que Dios nos hizo a través de su Espíritu, y ese regalo está dado para que crezca la iglesia. Está dado ese regalo para el crecimiento de su iglesia. Y ahora vamos a ver acá cómo se presenta esta situación. Pero no nos olvidemos, porque esto de hablar de los dones, de lo que Dios nos ha dado para que nosotros lo utilicemos para el crecimiento de su iglesia, no es algo superficial, es algo terriblemente profundo. Nosotros hoy, en esta tarde, estamos formando parte de un misterio que dice la palabra de Dios, revelado en los últimos tiempos. Ese misterio es la iglesia. Y la iglesia somos cada uno de nosotros, los que hemos creído en el Señor como nuestro Salvador.
Y la iglesia comienza en ese drama que se inicia en el Génesis mismo, donde en aquella profecía, la primer profecía que existe en la Biblia, que dice, cuando cae el hombre y la mujer, el Señor le dice a la mujer que la simiente de la serpiente le va a herir en el talón, en el calcañar, pero que la simiente de la mujer le va a herir en la cabeza. Y esto se convierte en una realidad cuando el Señor Jesucristo es llevado a la cruz del Calvario, es crucificado, pero no permanece allí, sino que resucita al tercer día. Y dentro de ese drama que comienza en la misma creación y finaliza en el Apocalipsis, estamos nosotros, parte de su iglesia, con una responsabilidad grande y profunda, que es la de llevar adelante y hacer fructificar el don o los dones o las capacidades espirituales que Dios nos ha dado. Y esa es la gran responsabilidad que tenemos. Y eso habla a cada uno de nosotros. Les puedo asegurar que cuando estoy diciendo esto, me habla profundamente a mí. Me habla profundamente. Dios nos ha dado, me ha dado alguna capacidad. Vamos a hablar quizás a lo largo de la semana cómo descubrir esa capacidad, pero la realidad es que tenemos una capacidad, que Dios nos la ha dado, que este Señor, que por un tiempo se fue, el Señor Jesucristo resucitó, y después de un tiempo, de unos días, se acerca y frente a sus discípulos es llevado a los mismos cielos. Y va a volver, y va a requerir de cada uno de nosotros qué hemos hecho con ese don. Pero vamos a pasar a ver lo que dice esta parábola, para darnos cuenta del gran privilegio que tenemos, porque el reino de los cielos, no el cielo, sino el reino de los cielos, el que establecemos con nuestra presencia, reconociendo al Señor como soberano, como majestad, como cantábamos recién, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Una realidad que no se puede cambiar. El hombre, este hombre de la antigüedad, se fue lejos. La realidad era esa. Este hombre yéndose lejos. Y el Señor Jesucristo se fue lejos cuando ascendió. Hoy está en los mismos cielos. Hoy está en los mismos cielos. Y hay todo un periodo en el cual estamos nosotros viviendo. Este Señor es una realidad que no podemos modificar. Jesucristo está en el cielo, nosotros estamos aquí. Pero este Señor lo mismo, se había ido lejos. Pero fíjense qué privilegio. ¿A quién llamó? A sus siervos. Llamó a los que conocía, a los que trabajaban para él. Este hombre, que se tuvo que ir lejos, llamó a sus siervos. Y nosotros somos sus siervos. Por eso que debo yo entender y debemos entender el privilegio que tenemos de que Dios un día nos haya llamado. El enorme privilegio, pero no por un mérito propio, porque la verdad, hermano o hermana, cuando yo me empiezo a mirar y veo lo que he sido y lo que soy, y lo que hago muchas veces, digo, ¿cómo puede ser tanta misericordia? ¿Cómo puede ser que el Rey de la creación se haya fijado en mí, no se haya fijado en nosotros? El privilegio de que Dios nos haya llamado. Dice que este hombre llamó a sus siervos, a quienes conocía y de quienes sabía sus virtudes y sus falencias, pero los llama como a nosotros. Dice que lo pobre, lo vil, lo menospreciado de este mundo, eso escogió Dios. Dios me conoce y nos conoció desde antes que yo naciera. Y me llamó. ¿Cómo puede ser? Si Él sabe y Él conocía y conoce las veces que yo le voy a desagradar, las veces que yo le voy a fallar, las veces que yo voy a fracasar. Sin embargo, me llamó, el privilegio de ser llamado. Este hombre que se iba lejos no llamó a cualquiera de la comarca, no llamó a nadie que andaba cerca, sino, como otra parábola que estudiamos hace un tiempo, sino que llamó a sus siervos. Y dice más adelante, y les entregó de sus bienes. No le dio
de algún bien que le perteneciera a estos siervos, que se hubieran ganado con su trabajo. No, de ninguna manera. Este hombre que se iba lejos, le entregó de sus bienes, de sus posesiones. Fíjense lo extraordinario de esto. Primero el llamado a sus siervos y después que les dice y les entrega de sus propios bienes. Y esa es la realidad que nosotros vivimos. Porque pasemos de los talentos, pasemos de los dones. Hay una realidad que tenemos que entender. Algo, yo les preguntaría, ¿algo de lo que tenemos es nuestro? Si contestamos que sí, estamos sumamente equivocados. Nada de lo que tenemos es nuestro, porque Dios nos ha puesto precisamente como estos siervos. Les entregó de sus bienes para que estos siervos lo administraran, para que estos siervos trabajaran como mayordomos. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Ustedes me dirán, pero todo, Néstor, ¿es de Dios? Y sí. Si yo he creído en el Señor Jesús como mi Salvador, debo entender esta realidad. Cuando yo hablo de mi trabajo, es el trabajo que Dios me ha dado para que administre. Cuando yo hablo de mi casa, es la casa que Dios me ha dado para que yo habite, que me ha dado para que por un tiempo lo administre. Cuando yo hablo de mis hijos, ahí es más profundo. No son míos, son primeros de Dios. Cuando hablamos de nuestros hijos, los tenemos para ser mayordomos de ellos, de nuestros nietos, de lo que fuere. No son nuestros, son de Dios. Y acá la parábola especifica claramente esto. Llama a sus siervos, nos llama a nosotros. Y no solo nos llama, sino que nos da de sus bienes, Dios, para que nosotros se los administremos. La verdad que ante esta realidad uno se va encogiendo, achicando, diciendo: Dios, tanto privilegio. Primero me llamaste y ahora me entregás de tus bienes. Me estás dando dones, me estás dando elementos para que yo trabaje, que no son míos, me los estás dando para que te los administre. Sigue más adelante. Leíamos el privilegio del llamado, la entrega de los bienes propios. El don lo da Dios, es de Dios, como decíamos recién. No es nuestro, solo somos sus mayordomos. Pero aún más, los llama, le da de sus bienes y no les dice cómo deben negociar. No sé si repararon en esto. No les dice cómo llevar adelante la negociación, no les dice cómo proceder para que esos talentos que le eran dados rindieran más, sino que les da libertad absoluta, si lo leemos, y les entregó sus bienes. A uno le dio 5, al otro 2, al otro 1. Y luego se fue lejos. No les dijo invertí en la bolsa, no les dijo invertí en el Nasdaq, no sé cómo se dice, no les dijo comprar, no hablemos, dólares, no les dijo nada de eso. Les dio libertad para que administraran esos bienes que Él les había dado. Mayor aún la responsabilidad. Pero es la realidad. Yo no sé el don espiritual que ustedes tienen, pero ustedes lo deben saber. Y si no, la idea es que lo encontremos. Pero lo tenemos para administrarlo. Y Él no nos dice el cómo, sino dice, administralo. Te lo he dado, te lo di. Llévalo adelante de la mejor manera. Es un desafío en realidad lo que le está proponiendo este hombre que se va lejos a estos siervos, porque les deja una tarea, les entrega de sus bienes, son sus propios bienes, les dice que lo administre, pero no le dice cómo. Entonces todo un desafío. Y díganme la verdad, si la vida del cristiano no tendría que ser un verdadero desafío. Que cada día nos sorprenda a Dios y que nosotros le entreguemos nuestra vida y veamos cómo entregársela y cómo hacer que ese don que nos ha sido regalado produzca un efecto, produzca mucho efecto, pero algún efecto tiene que producir. Y dice que a cada uno le dio, a unos 5,
a otros 2 y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad. Y esto me da tranquilidad, porque Dios me ha dado un don, o te ha dado un don, o 2, o 3, o 4, o 5, así como digo que por lo menos uno tenés que tener, es muy difícil que tengas todos, pero te los dio según tu capacidad, me lo dio según mi capacidad. Entonces, si yo no lo administro, soy negligente. Y vamos a ver que lo que se culpa acá es la negligencia. Ahora, ¿qué confianza la de este señor o de este hombre que se fue lejos? Porque conocía a cada uno de sus siervos. Y les regala, les da, mejor dicho, estos talentos para que se los administre. No era poca cosa. Un talento era mucho dinero. Un talento era una medida de peso. Un talento era una medida, depende si se pesaba oro, si se pesaba plata, si se pesaba cobre. Creo que en algún momento llegó a ser una medida de peso de lo que el hombre soportaba llevar como su carga, y después pasó a ser una medida de dinero. Ustedes se acuerdan que en una parábola anterior le dio un denario, que era un día de trabajo. Bueno, se calcula que cada talento era unos 6.000 denarios. Y 6.000 denarios eran muchos años de trabajo. Y se los dio. Qué responsabilidad. Ahora, cada uno de nosotros nos dio un don. Nos dio una capacidad espiritual para que la explotemos. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Dice más adelante, versículo 16. Asimismo, el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Pero asimismo el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Ahora, por eso digo que la vida cristiana es una vida de desafíos. Es una vida de tomar riesgos. Porque a cada uno le dio según su capacidad. Al de 5 negoció y ganó 5. Al de 2 le dio según su capacidad y también lo reinvirtió de alguna manera tal que obtuvo el 100% de la ganancia. Le dio 2, recibió 2. Ahora el otro no asumió ningún riesgo. Y por lo que pude leer en la tradición judía, una de las formas más seguras que había para el dinero era esconderlo bajo tierra. Entonces este hombre lo que tomó fue cavar y esconderlo. Y dijo, ahí va a estar seguro. Hoy ni esa seguridad tendríamos, ¿verdad? Pero en aquella época parece que la seguridad era cavar en tierra y esconder en dinero. Y él se quedó tranquilo. ¿Qué de mi vida cristiana? ¿Estoy asumiendo riesgos? Y la realidad es que la vida cristiana es asumir riesgos. Si no, fíjense el ejemplo de cada uno de los discípulos, de los apóstoles, de Pablo, de Pedro, de Juan. Salían, iban adelante, asumían el riesgo y Dios los ayudaba. Y pasaban pruebas y las soportaban y vencían esas pruebas. Ahora este hombre esconde el talento que le había sido dado. Y llegando, después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. El segundo le dijo, 2 talentos, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos. Y en los 2 casos, la respuesta del Señor es, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Vamos a hablar durante esta semana de los dones. Acá habla de talentos, habla de cómo aprovechó cada uno la mayordomía que le había sido entregada. Nosotros lo estamos aplicando a los dones que Dios nos ha entregado. Y aquellos 2, que uno lo había hecho prosperar en 5, otro prosperar en 2, la palabra del Señor es bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Imaginemos
esta escena. Que vuelva el Señor, que va a volver a buscarnos. Y yo me enfrento al Señor. Y que el Señor solamente me diga, como dice acá, buen siervo. ¿Ustedes se imaginan ver el rostro del Señor y que Él me esté diciendo, buen siervo? El privilegio que es eso. De un hombre solo, se dice en la Biblia que fue, como característica, se pregona su bondad. ¿Saben quién fue? Bernabé. Porque de Pablo, de Pedro, de Juan, muchas virtudes. Pero de Bernabé se dice un hombre bueno. Imagínense frente a Jesucristo y que sus palabras sean buen siervo. Pero que continúe diciendo, dice, buen siervo y fiel. O sea, que le serví y que le he sido fiel, que no le defraudé. ¿A quién? Al que es fiel por excelencia, Jesucristo mismo, Dios mismo. Su fidelidad, como cantamos muchas veces, nunca nos deja, nunca nos desampara. ¿Quién puede decir en esta noche, y si lo dice, vamos a tratar de que entienda que no es así, que Dios no es fiel? Mantiene su fidelidad cualquiera sea la circunstancia y mantiene su fidelidad a pesar de nuestros fracasos. Pero dice más, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Quiero que entendamos que el tema de los dones y de las capacidades espirituales, o como le quieras denominar en esta noche, se entiende, y la vida cristiana toda se entiende a la luz de la eternidad, si no es imposible entenderla. Si no es imposible que yo comprenda muchas cosas que han ocurrido en mi vida, si no es entender que mi vida es eterna, que comenzó un día y que no finalizará jamás, aún hasta cuando Cristo me venga a buscar y voy a morar con Él en el cielo. Tengo que tener este concepto de la vida cristiana, que es eterna. Por eso que no nos tendría que importar tomar riesgos, no nos tendría que importar tomar no solo riesgos, sino vivir problemas, sufrir pérdidas, porque no termina acá mi vida, nuestra vida, sino que va a continuar para siempre en los cielos. Y fíjense cómo termina. Buen siervo, Dios permita que algún día nos diga buenos. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Es como que me está diciendo, o nos va a decir, el nombre, ojalá que esté nuestro nombre, sobre poco has sido fiel, buen siervo, el nombre, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Me suena como, bueno, vení, ahora disfrutemos de lo que hemos hecho. Eso me lo está diciendo Dios, eso lo dice el Señor Jesús, eso me lo dice la Biblia. Dios nos ha regalado para que administremos dones diferentes. No sé cuál es el tuyo, pero uno tenés, uno tengo. Para que algún día me diga, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Disfrutemos, entra en el gozo de tu Señor. Y esto también me habla, pero esto es una conjetura, no está en la Biblia. Que entendiendo que la vida del cristiano es eterna, creo que nos sirve para la consolación de nuestro corazón. De muchas veces, cuando se pierde una vida muy joven, que uno ve que una hermana, un hermano, un chico, un joven, que irradiaba espiritualidad y que trabajaba para el Señor, de repente llamado a su presencia. Y quizás era tanta la fidelidad que estaba para grandes cosas. Y esas grandes cosas ni siquiera están acá, están en el cielo. Entra en el gozo de tu Señor. Yo lo aplicaría también para eso. ¿Cuál es el don que tenemos, que tengo? Acá
Hubo uno que lamentablemente lo escondió. Y Señor le dice, conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Nunca lo dijo esto el Señor que se había ido. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Entonces su Señor le dijo, así, siervo malo y negligente, así que sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, por lo menos debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Por lo menos algo hubieses hecho. Bueno, hermanos o hermanas, que Dios nos ayude para que de alguna manera descubramos, y hay maneras para descubrirlo, el don que Dios nos ha dado, para que lo administremos de manera tal que al venir el Señor a pedirnos a rendir cuenta, nos encuentre que somos buenos porque hemos administrado, porque hemos sido fieles y porque nos permite entrar en el gozo de su Señor. Yo creo que tendríamos que entregarnos en las manos del Señor y orar y clamar profundamente para que Dios nos manifieste claramente, le pidamos a Él y nos demos cuenta de cuál es nuestra capacidad y eso sirva para que nos edifiquemos mutuamente unos a otros. Hay dones que yo les puedo asegurar, tengo la plena certeza que no los tengo. Pero hay hermanos que sí lo tienen y me han ayudado. Hagamos como un trabajo de orar para que Dios muestre los dones en cada una de nuestras vidas y que los podamos manifestar para crecimiento. Hay una característica de los dones y está en otra parábola, pero que no es para mostrarlos, sino es para aplicarlos en cada una de nuestras vidas. Dios permita que lo logremos. Dios permita que lo logre. Y Dios permita que la comunión de unos con otros nos lleve a esto, a que vos me sostengas con tu don y a yo sostenerte con el mío, e interrelacionados unos con otros pueda crecer la congregación en este lugar. Dios sabe el corazón de cada uno nuestro. Ahora, yo casi los conozco a todos, pero miren, todo cristiano tiene un don y lo tiene que desarrollar como mínimo. Pero hubo alguien que creyó en el Señor Jesús y no tuvo oportunidad, creo yo, de desarrollar un don. Como no te conozco, quiero decirte que esto que estamos hablando es porque hemos creído en el Señor como nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Creemos que Él vino a este mundo, que hizo milagros por doquier, pero que lo más importante, entregó su vida en la cruz del Calvario y derramó su sangre para limpiarnos de nuestros pecados. Y Él estaba en una cruz y al lado, en otra cruz, o en dos cruces, había dos ladrones. Y uno no tuvo oportunidad, creo yo, de desarrollar ningún don. Pero ¿sabés lo que le dijo? Señor, sálvame. Lo vio al Señor Jesucristo en la peor circunstancia. No lo vio deteniendo la tempestad de un mar. No lo vio sanando enfermos. No lo vio dándole vista a un ciego, ni haciendo caminar a un paralítico, ni sacándole un demonio a un endemoniado. No lo vio en ninguna circunstancia de esa. Lo vio en la cruz. Pero vio terrible grandeza del Señor Jesucristo, que Él podía bajar de esa cruz si lo deseaba, pero a pesar de verlo en la cruz, este ladrón, que era malo, porque era ladrón, dijo, Señor, quiero que me salves. Y la palabra del Señor Jesús es, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. No desarrolló ningún don, pero desarrolló lo principal, creyó en el Señor Jesucristo como su Salvador. En esta noche sería bueno
que si hay alguien que todavía no creyó en el Señor como Salvador, lo haga. Hablamos de que Dios regala cosas para que las administremos. Lo más grande que pudo haber regalado Dios fue a su Hijo, a Jesucristo, a Jesús. Y Él murió en la cruz. Él dijo: Néstor, la cruz es para vos, la corona es para vos, los clavos son para vos, el costado atravesado es para vos, pero no, voy a ir yo en lugar tuyo. Y Él se entregó por mí y por cada uno de nosotros. Yo te invito a que si no tenés a Jesús en tu vida, hagas una sencilla oración y le digas: Señor, sálvame, Señor, sálvame. Solo eso, sálvame. Quiero que me des tu salvación. Que Dios lo permita. Y hermanos, a nosotros, que también un día le dijimos: Señor, sálvame, que administremos el don que Él nos ha dado. Y que apuntemos a que un día nos diga: buen siervo y fiel. Sobre poco, ojo, no te confundas, Néstor. Sobre muy poquito de lo que te entregué, has sido fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Disfrutemos juntos cuando el Señor nos venga a buscar. Y si no lo tenés al Señor, decile: Señor, creo en ese sacrificio que hiciste en la cruz por mí. Señor, te entrego mi vida. No entiendo mucho, pero te entrego mi vida, Señor, sálvame. Que Dios nos bendiga. Amén.